Era una noche tranquila, y la luna llena iluminaba el cielo, lanzando un brillo plateado sobre la ciudad dormida. Sin embargo, en mi corazón, una inquietud creciente se manifestaba. Había rumores sobre la misteriosa mansión ubicada en el corazón de la selva, una construcción antigua de la que todos en la ciudad solían susurrar. Las historias sobre ella eran una mezcla de fascinación y terror, y cada relato parecía más aterrador que el anterior. Decían que la mansión estaba embrujada, que almas inquietas vagaban por sus corredores, y que aquellos que se atrevían a entrar nunca más serían vistos. La curiosidad y la adrenalina eran irresistibles. La idea de desentrañar ese misterio me llamaba como un imán, a pesar de las advertencias de amigos y familiares que intentaban disuadirme. Con la linterna en una mano y la determinación en la otra, seguí en dirección a la oscuridad del bosque, sintiendo mi corazón acelerar con cada paso que daba. Mientras caminaba por el sendero estrecho, el sonido de mis pasos resonaba en medio del pesado silencio de la selva. El aire estaba impregnado de humedad, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma dulce de las plantas. Con cada paso, una extraña sensación se apoderaba de mí, como si algo estuviera observándome. Era como si la propia selva estuviera viva, susurrando secretos de tiempos pasados. Los árboles, altos e imponentes, parecían curvarse, sus hojas susurrando advertencias que no podía entender. Los sonidos de la selva por la noche eran intensos e intrigantes. El croar de ranas, el susurro de hojas y el canto distante de aves nocturnas formaban una sinfonía que, en lugar de calmarme, solo intensificaba mi ansiedad. Cada sombra que se movía rápidamente entre los árboles parecía un aviso de que no era bienvenido allí. Pero la determinación de descubrir que se escondía en aquella antigua mansión era más fuerte que el miedo que comenzaba a instalarse en mi corazón. Llegué a un punto donde el sendero se estrechaba aún más, casi desapareciendo bajo la densa vegetación. El silencio era tan profundo que podía escuchar el propio latido de mi corazón. La luna, ahora alta en el cielo, iluminaba la escena de forma fantasmagórica, y la mansión finalmente apareció ante mí. Su silueta era imponente y amenazante, con ventanas rotas como ojos vacíos que observaban mi acercamiento. La madera de la puerta estaba envejecida y cubierta de musgo, como si la propia naturaleza intentara reclamar aquel lugar. Respiré hondo, sintiendo el olor a moho y decadencia que emanaba de la estructura. La puerta, sorprendentemente, estaba entreabierta, como si estuviera invitándome a entrar. Un frío recorrió mi espalda, pero la curiosidad era irresistible. Dando un paso adelante, crucé el umbral de lo desconocido. En cuanto entré, el aire estaba helado, y una ola de nostalgia me envolvió, como si estuviera cruzando una barrera temporal. La oscuridad era densa y opresiva, y mi linterna luchaba por iluminar los contornos de los muebles cubiertos de polvo. Un piano antiguo, cubierto por una capa de polvo, estaba en un rincón, sus teclas amarillas y desgastadas parecían haber sido tocadas recientemente. La idea de que alguien o algo pudiera haber estado allí antes que yo era perturbadora. Explorando más, me di cuenta de que las paredes estaban repletas de fotografías enmarcadas. Retratos de una familia que había vivido allí hace décadas, sus rostros descoloridos y sus expresiones congeladas en el tiempo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al notar que las miradas parecían seguirme, como si fueran conscientes de mi presencia. El corazón disparado en mi pecho, me pregunté si debería haber dejado aquel lugar en paz. La mansión estaba llena de ecos del pasado, y me vi perdido en un laberinto de recuerdos. El piso crujía bajo mis pies, y cada sonido parecía amplificado en aquellas paredes. El ambiente estaba cargado de una energía extraña, una mezcla de tristeza y desesperación flotaba en el aire, como si las almas que habitaban aquel espacio estuvieran clamando por liberación. Continué caminando, pero el silencio fue roto por una risa suave, pero distorsionada, resonando por los corredores. Mi estómago se revolvió. ¿Qué era eso? Intenté convencerme de que solo era el viento, pero la risa persistía, como si se estuviera burlando de mi osadía de estar allí. La sensación de ser observado se intensificó y, por un breve momento, quise irme. Pero la curiosidad era más fuerte. Subí las escaleras crujientes, cada paso un convite a la calamidad. En el piso de arriba, encontré una habitación con la puerta entreabierta. El aire estaba denso y la atmósfera opresiva. Dentro de la habitación, había una muñeca antigua sentada en una mecedora, balanceándose lentamente, como si alguien la estuviera sosteniendo. Un frío cortante recorrió mi cuerpo, y sabía que no debía estar allí. La muñeca tenía ojos que parecían tener vida propia, y cuando miré más de cerca,
me di cuenta de que su expresión era de desesperación. Un impulso inexplicable me hizo querer acercarme, pero una voz interior gritaba que me alejara. Al retroceder, un ruido ensordecedor resonó por la casa, como si las paredes estuvieran gritando que me fuera. El pánico comenzó a apoderarse de mí, y me di cuenta de que había cruzado un límite que nunca debía haber cruzado. Desesperado, corrí de regreso al corredor, pero la risa distorsionada se convirtió en un eco ensordecedor, envolviéndome en su cacofonía. Intenté encontrar una salida, pero la mansión parecía cambiar a mi alrededor, como un laberinto hecho para aprisionar almas curiosas. Las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas, y los corredores se extendían infinitamente, como si estuviera atrapado en una pesadilla. En un momento de pura adrenalina, finalmente encontré una ventana rota. Sin pensarlo dos veces, salté, cortando mi piel en los fragmentos de vidrio. La libertad estaba tan cerca, pero la sensación de ser seguido me impidió relajarme. La selva estaba densa y oscura, y necesitaba correr, pero la risa aún resonaba en mi mente, un recordatorio constante de que algo me perseguía. Finalmente, alcancé el sendero que me llevaría de regreso a la ciudad. El sol comenzaba a salir, y la luz del día parecía alejar la oscuridad de la selva. Pero, en el fondo de mi mente, la risa aún resonaba, recordándome que había entrado en un lugar que no debía haber sido perturbado. En los días siguientes, intenté olvidar lo sucedido, pero las pesadillas comenzaron. Por la noche, la risa volvía, y despertaba en pánico, sudando frío. La muñeca, la risa, la sensación de ser observado, todo me perseguía. Hasta que un día, decidí volver a la mansión, pensando que podría enfrentar mis miedos. Esta vez, sin embargo, la selva parecía diferente. Los árboles estaban más densos, y el camino que antes conocía estaba cubierto por una niebla espesa. Con cada paso, la sensación de que algo estaba mal aumentaba. Al llegar a la mansión, me di cuenta de que la puerta ahora estaba firmemente cerrada. Una sensación de desesperación me invadió, pero la curiosidad era más fuerte. Forzando la puerta, entré nuevamente, y la oscuridad me envolvió como un manto. Las cosas estaban aún más deterioradas. El piano estaba ahora cubierto por una capa espesa de polvo, y la muñeca había desaparecido. El silencio era ensordecedor, y sentí que estaba siendo observado de nuevo. Caminé por los corredores, llamando por cualquier signo de vida, pero todo lo que recibía era el eco de mi propia voz. De repente, la risa volvió, y esta vez estaba más cerca. Mi corazón se disparó, y me di cuenta de que no estaba solo. Algo estaba allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Una sombra se movió rápidamente en mi dirección. No quería creer que era real, pero la presencia era palpable. Corrí hacia las escaleras, pero las sombras parecían multiplicarse, bloqueando mi camino. La risa ahora era una cacofonía de voces, mezclándose en un coro de desesperación. Finalmente, logré alcanzar una puerta y, al abrirla, encontré lo que parecía ser un sótano. Era húmedo y oscuro, y el aire estaba pesado con el olor a algo podrido. Pero la única alternativa era enfrentar lo que fuera que estuviera allí arriba. Bajé lentamente, y la sensación de que algo me seguía era casi insoportable. En el sótano, encontré objetos antiguos y deteriorados, pero algo llamó mi atención. Había un diario cubierto de polvo sobre una mesa, y al abrirlo, me di cuenta de que era el diario del antiguo propietario de la mansión. Las páginas estaban llenas de relatos de eventos extraños y experiencias aterradoras. Mencionaba una muñeca, exactamente como la que había visto antes. El diario también hablaba de rituales oscuros que se llevaron a cabo en la mansión, algo que despertó fuerzas que nunca debieron haber sido invocadas. Cuanto más leía, más opresiva se volvía la atmósfera a mi alrededor. Era como si las paredes se estuvieran cerrando, y podía sentir la presencia de lo que estaba allí. De repente, las luces empezaron a parpadear, y la risa volvió, ahora más alta y más intensa. Dejé caer el diario y corrí hacia las escaleras, pero algo agarró mi pie. Miré hacia abajo y vi una mano esquelética, sucia y llena de tierra. El pánico se apoderó de mí, y grité. Me forcé a soltar el pie y subí desesperadamente las escaleras. Al alcanzar el piso de arriba, me di cuenta de que la mansión estaba cambiando nuevamente. Las puertas se cerraban a mi paso, y la risa se transformaba en una cacofonía de gritos. Estaba atrapado en una pesadilla sin fin. Finalmente, encontré una ventana y, en un último impulso, salté nuevamente, esta vez hacia la libertad. Caí del lado de afuera, pero la selva ya no parecía familiar.
Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, y la risa aún resonaba en mi mente. Escapé, pero la experiencia me marcó para siempre. La mansión embrujada en la selva me enseñó que algunas curiosidades deben permanecer sin respuesta. La selva esconde secretos que nunca deben ser revelados, y la risa que escuché aquella noche es un recordatorio constante de que hay cosas que están más allá de la comprensión humana. Nunca volví allí, pero, en mis noches de insomnio, aún puedo escuchar la risa resonando en las sombras de la selva. Aquel lugar no era solo una mansión, era un portal hacia lo desconocido, y yo, un mero intruso en un mundo que debería haber permanecido olvidado. Finalmente, después de horas de caminata, la mansión apareció ante mí, como una miraje en medio de la densa selva. La silueta imponente de la construcción se destacaba contra el cielo oscuro, y sus paredes, cubiertas de musgo y enredaderas, parecían gritar por socorro, clamando por atención después de años de abandono. La estructura, una vez majestuosa, ahora estaba en ruinas, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos, espiándome con una mezcla de curiosidad y desprecio. La puerta de entrada, entreabierta, parecía una invitación irresistible para adentrarse en lo desconocido. Una ola de miedo y emoción me invadió, y antes de que pudiera cambiar de idea, respiré hondo y crucé el umbral de aquella casa olvidada. En cuanto entré, el aire estaba helado, como si la propia mansión estuviera atrapada en una era antigua, y un olor a moho impregnaba el ambiente, mezclado con el aroma de madera en descomposición. La oscuridad era tan densa que mi linterna apenas iluminaba los contornos de los muebles cubiertos de polvo. Cada paso que daba hacía que el piso de madera crujiera, como si las tablas se quejaran de mi presencia no deseada. En un rincón de la sala, un piano antiguo, cubierto por una fina capa de polvo, llamó mi atención. Sus teclas amarillas y desgastadas parecían haber sido tocadas recientemente, y un escalofrío recorrió mi espalda al imaginar que tal vez alguien aún estuviera allí, observándome desde las sombras. Explorando más a fondo, encontré fotografías enmarcadas en las paredes, cada una de ellas contando una historia olvidada. Eran retratos de una familia que había vivido allí hace décadas, sus rostros descoloridos por el tiempo, pero las miradas parecían seguirme por donde iba. Las expresiones de alegría y tristeza se mezclaban, y un frío en la espina dorsal subió por mi columna, convirtiéndose en un recordatorio constante de que no estaba solo. La sensación de que algo estaba mal aumentaba con cada segundo, y me pregunté si debería haber dejado aquel lugar en paz, si la curiosidad realmente valía el riesgo de perturbar lo que había allí. Continué caminando, el ambiente volviéndose cada vez más opresivo. Pronto, escuché un sonido que hizo que mi corazón se disparara. Era una risa suave, pero distorsionada, resonando por los corredores como un eco de tiempos pasados. El corazón latía con fuerza en mi pecho, y una ola de pánico me invadió. ¿Qué era eso? Intenté convencerme de que solo era el viento, una brisa pasajera que se infiltraba por las rendijas de la casa, pero la risa persistía, casi como si se estuviera burlando de mi presencia. Era una risa que parecía provenir de algún lugar profundo, escondido en las sombras, como si la propia mansión estuviera viva, riéndose de mí. Subí las escaleras crujientes, cada paso un convite a la calamidad, como si aquellas escaleras supieran que yo era un intruso. Mi corazón pulsaba en mi pecho, y la luz de la linterna parecía fallar en iluminar los rincones oscuros del pasillo. En el piso de arriba, encontré una habitación con la puerta entreabierta, una rendija en el mundo que me esperaba. El aire estaba denso, y una sensación opresiva se apoderó de mí, como si la propia atmósfera estuviera tratando de impedirme entrar. Dudé por un momento, pero la curiosidad me empujó hacia adentro. Dentro de la habitación, la visión era surrealista. Había una muñeca antigua sentada en una mecedora, balanceándose lentamente, como si alguien la estuviera sosteniendo. Sus ojos de vidrio brillaban en la penumbra, y su expresión era de un desespero silencioso. El vestido de la muñeca estaba desgastado y sucio, y su cabello, una vez hermoso, ahora estaba enredado, como si hubiera sido olvidado por décadas. El vaivén de la silla producía un sonido suave, pero inquietante, y una sensación de que algo estaba a punto de suceder comenzó a formarse en mi estómago. Me acerqué lentamente, inadvertidamente atraído por aquella figura extraña. La muñeca parecía tener una presencia propia, y al mirar más de cerca, me di cuenta de que había algo escrito en una pequeña placa de metal sujeta a su vestido. «Ella espera», decía la placa, y en ese momento, un frío cortante recorrió mi cuerpo. La sensación de que había invadido un santuario sagrado se intensificó, y una voz interior gritó que me saliera de allí. Sin embargo,
en lugar de retroceder, la adrenalina y la curiosidad se mezclaron en una tormenta de emociones. Miré alrededor de la habitación, que estaba repleta de objetos antiguos y cubiertos de polvo, cada uno contando una historia olvidada. Libros empolvados estaban apilados en una estantería, y una ventana rota dejaba entrar una luz tenue, iluminando lo que parecía ser un diario olvidado. Con un impulso, tomé el diario y abrí sus páginas amarillentas. La caligrafía era elegante, pero las palabras estaban cargadas de desesperación y dolor. El autor hablaba sobre una familia que había vivido en la mansión, sobre rituales extraños y la muñeca que, según él, estaba ligada a eventos inexplicables. Las páginas contaban sobre voces susurrantes, risas distorsionadas y la pérdida de seres queridos. Cada palabra parecía resonar en mi mente, y una sensación de que estaba a punto de descubrir algo terrible comenzó a formarse. Mientras leía, la risa que había escuchado antes volvió, ahora más cerca, más alta. El aire a mi alrededor parecía cambiar, volviéndose más frío y pesado. La silla de la mecedora comenzó a balancearse más rápido, como si la muñeca se estuviera preparando para algo. Mi corazón se disparó, y me di cuenta de que estaba en peligro. La mansión no era solo un lugar abandonado, era un portal a algo mucho más siniestro, algo que había despertado al entrar. Esa sensación opresiva se transformó en pánico, y, sin pensar, dejé caer el diario y corrí hacia la puerta. Pero la muñeca parecía tener vida propia, y la risa ahora se transformaba en gritos, resonando por los corredores como una tormenta furiosa. ¿Qué había hecho? La mansión se estaba cerrando a mi alrededor, y yo estaba atrapado en una pesadilla que apenas había comenzado. Fui tomado por un impulso inexplicable, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible, me acerqué a la muñeca. Sus ojos, de un vidrio casi hipnótico, parecían tener vida propia, brillando en la penumbra como si estuvieran absorbiendo cada detalle del ambiente. Cuando miré más de cerca, me di cuenta de que su expresión era de desesperación, una mezcla de tristeza y una súplica silenciosa que me golpeó con fuerza. Un frío cortante recorrió mi cuerpo, y la intuición me decía que no debía estar allí, que algo muy por encima de lo que podía comprender estaba a punto de revelarse. La atmósfera estaba pesada y la tensión se acumulaba en el aire, como si la propia mansión estuviera conteniendo la respiración. Al alejarme lentamente, un ruido ensordecedor resonó por la casa, como si las paredes estuvieran gritando desesperadas para que me fuera. El sonido reverberaba en mis oídos, una cacofonía de lamentos y advertencias, y la sensación de urgencia me empujó hacia fuera del cuarto. Desesperado, corrí de regreso al pasillo, pero la risa distorsionada que había escuchado antes ahora se transformó en un eco ensordecedor, envolviéndome en su cacofonía aterradora. Intentaba encontrar una salida, pero la mansión parecía cambiar a mi alrededor, como si estuviera viva, manipulando el espacio a mi alrededor. Las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas, y los corredores se extendían interminablemente, como serpientes sinuosas que no llevaban a ningún lado. La selva del lado de afuera parecía un sueño distante, un mundo que ya no me pertenecía. En un momento de pura adrenalina, finalmente encontré una ventana rota, sus bordes afilados reluciendo en la débil luz que entraba. Sin pensarlo dos veces, salté, cortando mi piel en los fragmentos de vidrio que se esparcieron como pequeñas cuchillas. El dolor fue instantáneo, pero la libertad estaba tan cerca que ignoré la herida. Sin embargo, la sensación de ser seguido me impidió relajarme. La selva estaba densa y oscura, y necesitaba correr, pero la risa aún resonaba en mi mente, un eco de terror que se negaba a disiparse. Mientras corría, noté que las sombras a mi alrededor se movían, como si danzaran al son de una música macabra, un ballet grotesco que me mantenía en estado de alerta. El miedo me dominaba, y la única cosa en la que podía pensar era en escapar de aquella mansión maldita. La selva se convertía en un laberinto, y la sensación de que algo o alguien me estaba siguiendo era palpable. Cada paso que daba, las hojas secas bajo mis pies parecían susurrar advertencias, y las ramas secas crujían como si quisieran atraparme. Finalmente, alcancé el sendero que me llevaría de regreso a la ciudad. El sol comenzaba a salir, y la luz del día parecía alejar la oscuridad de la selva, pero la sensación de alivio era fugaz. En el fondo de mi mente, la risa aún resonaba, recordándome que había entrado en un lugar que no debía haber sido perturbado. La idea de que la mansión aún guardaba sus secretos, que algo me había seguido hasta allí, no me dejaba en paz. En los días siguientes, intenté olvidar lo que había sucedido, pero las pesadillas comenzaron a asediar mi sueño. Por la noche, la risa volvía,
y despertaba en pánico, sudando frío, con el corazón disparado como si estuviera huyendo de algo. La muñeca, la risa, la sensación de ser observado, todo eso me perseguía, como si una sombra se hubiera aferrado a mí. Cada rincón oscuro de mi casa se convertía en un recordatorio de aquella noche fatídica, y cada ruido era un llamado a la memoria de lo que había enfrentado. Hasta que un día, en un impulso impulsado por la necesidad de enfrentar mis miedos, decidí volver a la mansión. Pensaba que, al regresar, podría no solo confrontar los fantasmas del pasado, sino también exorcizar los demonios que me atormentaban. La idea de que la respuesta a mi tormento podría estar allí, escondida entre las paredes desgastadas, me atraía como una polilla hacia la llama. La curiosidad, una vez más, superó el miedo, y, con la linterna en mano y un profundo deseo de entender, me preparé para lo que estaba por venir. Esta vez, sin embargo, la selva parecía diferente. El ambiente estaba más opresivo, casi como si el propio aire estuviera cargado de una energía extraña. Los árboles, antes majestuosos, ahora parecían encorvarse, sus copas densas bloqueando la luz del sol y creando una penumbra que hacía que el sendero fuera casi irreconocible. El camino que antes conocía estaba cubierto por una neblina espesa que serpenteaba entre los troncos, como si estuviera viva y tratando de desviar mi destino. Con cada paso que daba, la sensación de que algo estaba mal aumentaba, como si la selva estuviera susurrando advertencias que no podía entender. Al llegar a la mansión, una ola de desespero me invadió. La puerta, que antes estaba entreabierta, ahora estaba firmemente cerrada, como si hubiera sido sellada por una fuerza invisible. El corazón se me disparó en el pecho, y dudé un momento, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo que palpitaba en mis venas. Con un impulso, forcé la puerta, y ésta cedió, chirriando como si se quejara de mi presencia. En cuanto entré, la oscuridad me envolvió como un manto pesado. El aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición, y las cosas estaban aún más deterioradas que antes. El piano, que una vez había llamado mi atención, ahora estaba cubierto por una capa espesa de polvo, sus teclas blancas parecían más grises que nunca. La muñeca que había encontrado anteriormente había desaparecido, y un silencio ensordecedor tomó el ambiente, como si la misma casa estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué haría a continuación. Una sensación inquietante de que estaba siendo observado comenzó a instalarse nuevamente, y no pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. Caminé cautelosamente por los corredores, llamando por cualquier señal de vida, pero todo lo que recibí fue el eco de mi propia voz, que reverberaba en las paredes mohosas. A cada paso, sentía la presencia de algo oculto, algo que me observaba desde las sombras. De repente, la risa volvió, y esta vez era más cercana, más insistente. Mi corazón se disparó en mi pecho, y me di cuenta de que no estaba solo. Algo estaba allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Una sombra se movió rápidamente en mi dirección, y no quería creer que era real, pero la presencia era palpable, casi tangible. Corrí hacia las escaleras, pero las sombras parecían multiplicarse, bloqueando mi camino. La risa ahora se transformaba en una cacofonía de voces, mezclándose en un coro de desesperación que me dejaba en estado de alerta. La sensación de claustrofobia aumentaba, y el ambiente parecía cerrarse a mi alrededor. Finalmente, logré alcanzar una puerta y, con un impulso desesperado, la abrí. Encontré lo que parecía ser un sótano. El espacio era húmedo y oscuro, y el aire estaba impregnado de un olor a algo podrido, como si algo maligno se hubiera instalado allí desde hacía mucho. Pero la única alternativa era enfrentar lo que pudiera estar allí arriba. Bajé lentamente, cada paso resonando en un silencio opresivo, y la sensación de que algo me estaba siguiendo se volvió casi insoportable. En el sótano, encontré objetos antiguos y deteriorados, reliquias de un pasado sombrío, pero algo llamó mi atención. Había un diario cubierto de polvo sobre una mesa, y al abrirlo, me di cuenta de que era el diario del antiguo propietario de la mansión. Las páginas estaban llenas de relatos de eventos extraños y experiencias aterradoras. Mencionaba una muñeca, exactamente como la que había visto antes, y los relatos se volvían cada vez más inquietantes, describiendo momentos de terror y desesperación. El diario también hablaba de rituales oscuros que se habían llevado a cabo en la mansión, algo que despertó fuerzas que nunca debieron ser invocadas. Cuanto más leía, más la atmósfera a mi alrededor se volvía opresiva. Era como si las paredes se estuvieran cerrando, y podía sentir la presencia de lo que estaba allí, algo que aguardaba el momento adecuado para atacar.
El aire parecía volverse más denso, y la tensión era palpable, como si la propia casa se alimentara de mi miedo. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y la risa volvió, ahora más alta y más intensa. La cacofonía de voces se volvía ensordecedora, y yo, tomado por el pánico, dejé caer el diario y corrí hacia las escaleras. Pero antes de que pudiera dar un paso, algo agarró mi pie. Miré hacia abajo y vi una mano esquelética, sucia y llena de tierra. El pánico se apoderó de mí, y un grito se escapó de mi garganta. Me forcé a soltar el pie y subí desesperadamente las escaleras, la adrenalina corriendo por mi cuerpo como un río turbulento. Al alcanzar el piso de arriba, me di cuenta de que la mansión estaba cambiando nuevamente. Las puertas se cerraban a mi paso, y la risa se transformaba en una cacofonía de gritos desesperados. El pesadilla se había intensificado, y estaba atrapado en una trampa de terror sin fin, rodeado de sombras que parecían danzar a la luz temblorosa y amenazadora. La única certeza que tenía era que la mansión no me dejaría salir tan fácilmente. Finalmente, encontré una ventana y, en un impulso final, salté de nuevo, esta vez hacia la libertad. Caí al otro lado, pero la selva ya no parecía familiar. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, y la risa aún resonaba en mi mente. Escapé, pero la experiencia me marcó para siempre. La mansión embrujada en la selva me enseñó que algunas curiosidades deben permanecer sin respuesta. La selva esconde secretos que nunca deben ser revelados, y la risa que escuché aquella noche es un recordatorio constante de que hay cosas que están más allá de la comprensión humana. Nunca más volví allí, pero en mis noches de insomnio, aún puedo escuchar la risa resonando en las sombras de la selva. Ese lugar no era solo una mansión, era un portal hacia lo desconocido, y yo, un mero intruso en un mundo que debería haber permanecido olvidado.